y tuve una experiencia muy positiva el año pasado. Por eso cuando me dijeron que si nuevamente tendría el interés de acompañarlos, no dudé en decir que sí. Vamos a estar entonces compartiendo esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el día sábado, ¿cómo están? Y el día sábado haciendo un recorrido sobre esto que estamos denominando los procesos de innovación social, pero particularmente algo que me interesa mucho que queden ustedes, el rol de ustedes como innovadores sociales. La innovación social no se hace sin innovadores sociales y sin lugar a dudas, el hecho de que ustedes tengan un interés particular en estas temáticas, como lo expresa el estudiar la maestría, el estar en este espacio de aula de clase, es una invitación a que hagan un recorrido también sobre ustedes mismos. No sé qué les han dicho. No sé qué les han dicho de este programa, de nosotros, de la universidad, de esta materia, de los compañeros que los precedieron. Entre ustedes hablan y no me vayan a decir que no. De los que estuvieron antes, en la cohorte previa. ¿Qué se dice? ¿Por qué están interesados en el doble grado con nosotros? ¿Qué diferencias hay? Punto 1. Inclusión de la agenda del desarrollo en la agenda económica. Es decir, que los grandes grupos empresariales cuando se sientan a pensar, se sienten a pensar, pueden pensarse sentar que también sus acciones generan desarrollo, pero no que no sea simplemente un enunciado de ventas, sino que sea una construcción real de tejido y capacidad social, que coincido con ustedes, es algo que alrededor de una instancia intermedia como Pro Antioquia, en el caso de la misión que ustedes tuvieron la oportunidad de acompañar, se evidencia. O sea, hay un genuino interés por el empresario. Obviamente le interesa también mejorar sus indicadores financieros, le interesa que sus empresas prosperen. Ahora, hay algo muy interesante que lo abordaremos con más detalle ya que ustedes lo pusieron sobre la mesa, y se llaman los procesos de expansión internacional de las empresas latinoamericanas. Cada vez hay más empresas de nuestros propios países que se comportan como compañías multinacionales porque se han vuelto ellos. No podemos obviar, por ejemplo, un grupo tan importante como el Grupo Cosméticos, que es una empresa peruana. ¿Cómo se llama? Belcor, que tiene una planta de producción impresionante en Colombia, gigantesca, con todo su portafolio de marcas, con todo su portafolio de red de distribución, que sin lugar a dudas lo que hace en el Perú también lo invita a pensar qué hacer en Colombia y viceversa. O en el caso de empresas antioqueñas, como por ejemplo el caso de Sura, que es una empresa en el sector financiero, seguros, pensiones, seguros, que tiene una presencia bien importante ahora en América Latina y siendo Perú uno de los países significativos. De igual manera, otra empresa colombiana que se llama Nutresa, que tiene inversiones en el campo de los alimentos, que tiene una serie de actividades importantes de desarrollo social en el país. De qué manera también ustedes pueden empezar a jugar como facilitadores de esas alianzas, casi que pudiendo decir, es que yo los conocí a ustedes allá en Colombia. Entonces como que eso puede jugar. Lo segundo, lo que ustedes ya acaban de mencionar, la articulación de las dinámicas, centros de emprendimiento, y pongamos un tercero que sería como el apoyo emocional a la figura del emprendedor social mientras transita el Valle de la Muerte. ¿Ustedes son familiares con este término? ¿El Valle de la Muerte? No. ¿Quién sí? Más o menos. Muy sencillo, valle y muerte. ¿A dónde nos lleva como esa noción? ¿Con qué arranca un emprendedor social? Muchas veces sin capital, con una idea. Con una idea. Claro. ¿Y en su interior con qué arranca?
con una gran motivación, con un gran entusiasmo, con mucha energía, con mucha pasión, ¿hasta cuánto le dura ese entusiasmo, energía y pasión? Hasta que las deudas te dicen, muy interesante tu idea, ánimo, pero principio de realidad, tienes que pagar. Y cuando tú consultas y sacas literalmente como en las, ¿cómo les dicen ustedes? En Colombia le decimos como las tiras cómicas de Condorito, que sacaba las manos del bolsillo y no había absolutamente nada, del principio de la realidad te dicen no hay con qué pagarlas. Entonces tienes que buscar otra forma de poder llevar tu vida adelante. ¿Y quién termina siendo normalmente el sacrificado? Pues el proyecto social, es principio de realidad. Entonces el Valle de la Muerte se le denomina a ese periodo de tiempo entre el arranque del proyecto y lo que en la literatura se reconoce como que el proyecto genere tracción. Tracción es un fenómeno físico que uno lo identifica fácilmente con un vehículo. Cuando un vehículo pierde tracción, tú le pones toda la fuerza al motor y las llantas giran, pero el vehículo no avanza, perdió tracción, de hecho no va en ninguna dirección que tú controles. Generar tracción es que él va en la dirección que tú le anotas, o él va en la dirección que tú propones. Los modelos de empresa social tienen que generar tracción en el sentido de encontrar un sponsor, el gobierno municipal, el gobierno nacional, una fundación, la venta de un bien o un servicio que me apalanca la prestación de otro, y con eso podemos ir acompasando el crecimiento de la organización y sus soluciones con el desarrollo propio del emprendedor social. Mientras se arranca y se logra eso, en términos de ingresos, se suele pintar algo como así. Digamos que estos son los ingresos positivos, estos son los ingresos negativos. Cuando tú arrancas con algo, por lo menos tienes un par de meses cubiertos de la renta y luego empiezas a caer. Hasta que llega un momento en el que ya estás otra vez en el escenario positivo. Esto es lo que se llama el Valle de la Muerte. Y hay iniciativas que acompañan ese Valle de la Muerte dando, por ejemplo, apalancamiento financiero. Pero en muchas ocasiones el apalancamiento financiero no es el único necesario para que se pueda lograr el objetivo que se trazó el emprendedor social. ¿Creen ustedes que esto tiene valor para su país? ¿Para sus vidas? Escucho un silencio que parece el Valle de la Muerte, este es el Valle de la Muerte académico. Ustedes me relatan, no es muy diferente a la historia que escuchamos también en Colombia, y que yo también escucho en México, y que también inclusive escucho en Chile, y es, se quedan recursos sin asignar. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si todos necesitamos recursos? La calidad de las propuestas o la calidad de los oferentes. Entonces siempre hay una brecha entre el planteamiento de la política, la realidad de los beneficiarios. ¿Qué hay que hacer si tenemos que unir dos orillas? Construir ¿qué entre ellas? Un puente. ¿Y cuál es el puente que uniría esas dos orillas? La orilla del ministerio y los recursos gubernamentales dispuestos para ellos, y la orilla de esos empresarios o emprendedores sociales. ¿Cuál es el puente? ¿Quiénes son los puentes? Los gestores sociales. Los gestores sociales son el puente. Y eso está demostrado. Muchas más las veces son oportunidades para nosotros acompañar a estos actores a que se conecten con los recursos ya disponibles, a que ponernos a inventar nuevas fuentes de recursos. Y eso logra unos resultados impresionantes. Ahora, para que ello suceda, tenemos dos grandes desafíos al frente. Primero, y es algo que estaremos conversando con más detalle en el transcurrir de las clases, cambiar, ¿cómo están? Cambiar un poco la imagen que tenemos de nosotros mismos, de los beneficiarios, de las entidades de gobierno y de las grandes empresas. Normalmente uno siempre habla de una mirada
construida a lo largo de los años y que es muy estática. Los empresarios solamente quieren hacer dinero. Ok, y hay razones para decir eso. El gobierno o los gobernantes solamente están pensando en su periodo y se volvió. Nosotros vamos para elecciones locales el domingo elegimos alcaldes, gobernadores, diputados a las asambleas, que son como los congresos departamentales, a los consejos municipales. Ustedes ya están en campaña presidencial. Me llamó mucho la atención que cuando venía del aeropuerto hacia acá, salió un comercial de radio diciendo: soy Gastón Acurio, en los últimos meses se ha especulado que yo estoy candidato a la presidencia, hay asuntos más urgentes que resolver. Y yo decía, wow, o sea, es lo mismo, o sea, es la misma historia aquí que allá. Es la misma historia hay un conjunto de música urbana colombiana que ha tomado mucha fuerza en los últimos años de una región muy bonita del Pacífico colombiano que se llama Chocip Town. Eventualmente lo han escuchado, no, si no, pues ahorita les pongo algo de ellos. Y tiene una canción muy famosa que se llama De Donde Vengo Yo. Entonces ellos relatan su ciudad, bueno, su ciudad, su departamento, más que su ciudad. De donde vengo yo, uno dice las cosas son terribles, pero pues uno viene aquí y dice no, son bastante parecidas. O sea, no es que haya grandes diferencias en lo uno y en lo otro. Entonces uno dice, los gobernantes en realidad son empresarios de la política más que personas interesadas en el bien público. Se endeudan para unas elecciones y luego tienen que ver cómo durante el mandato pueden pagar todas las deudas y seguir presentándose a futuras elecciones. Tercero, que los empresarios sociales son héroes que debemos darles un apoyo irrestricto porque lo que están haciendo es tan bueno que no tenemos que hacer nada diferente de darles ayuda. En ocasiones nos damos cuenta que tienen que aprender de ciertos elementos, de finanzas, de gestión, de presentación de sus iniciativas, inclusive de la manera en la que ellos conciben la optimización de sus operaciones, que son palabras del mundo corporativo que uno dice el mundo corporativo no cabe en lo social. Y hay lecciones aprendidas del mundo corporativo que tienen un gran impacto cuando se aplican bien en el campo y en el ámbito de lo social. Y por último, la que uno tiene que ver con relación a el rol que uno puede jugar. ¿Cuál es mi papel? Mi papel es la denuncia, mi papel es el acompañamiento, mi papel es la incidencia en las políticas públicas, mi papel quizás sea la creación. De todo eso vamos a estar hablando, de todo eso vamos a estar compartiendo algunas ideas. Algunos se han incorporado en los últimos minutos. Les planteo la misma pregunta que hice en un principio. ¿Por qué están en este doble grado? ¿Por qué no hacer simplemente un programa? Es que ustedes se meten ahora en, comillas, un término muy colombiano, berenjenal, de donde están las berenjenas, que es bastante enredado, de asumir un doble grado en este mes que tienen que terminar un montón de actividades. ¿Por qué? Hay un autor holandés muy importante en la literatura de la gestión empresarial y en el mundo de la globalización, que se llama Hofstede, y él habla de las 7 dimensiones, o las 5, a veces la dejan 5, a veces la llevan 7, de la cultura capitalista. Y él dice, en el mundo capitalista no todas las culturas son iguales, y hay una serie de factores con las que podemos medir el mayor grado de acercamiento o no frente a unos patrones del capitalismo. Entonces él tiene una serie de elementos de análisis. Uno es si somos capaces de convivir o no con incertidumbre, y otro se llama si somos culturas de alto contexto, de bajo contexto, y si tenemos una orientación interna como seres humanos o una orientación externa. Me voy a referir a estas dos últimas, la orientación interna y la orientación externa. Tiene que ver con la seguridad y con la autoestima de las personas. Una persona con una fuerte orientación interna, ¿a qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Lo que los demás dicen de sí o lo que él dice de sí? La orientación interna es lo que esa persona dice de sí. Una persona con una fuerte orientación externa vive más preocupada por lo que los otros dirán de él, y su seguridad, su confianza, su motivación estará dada
por esos impulsos externos que reciben. Las culturas latinoamericanas, y vayamos a ese origen, la cultura ibérica española es interna o externa. Externa. Muy bien. Alto y bajo contexto. Bajo contexto significa que la conversación es muy plana, que la conversación es muy directa, que no damos rodeos, sino que vamos derecho al punto. Alto contexto es que hay mucha simbología, es que hay somos sutiles en el lenguaje, uno tiene que tratar de leer entre líneas para encontrar el verdadero significado que el emisor pretende darle al receptor. ¿Somos de alto o bajo contexto? Alto contexto. A diferencia de lo que son los alemanes, por ejemplo, que van al grano, pocas palabras, y sí, no, me gusta, no me gusta, separan la persona del problema, bueno, una serie de factores que eventualmente surgirán en el transcurso de esta clase. Eso no es nuevo, eso viene de años anteriores. Remitámonos a la época de la conquista. ¿Cómo era el desarrollo económico en la España peninsular de esa época? ¿Existían empresas? ¿Se valoraba la mano de obra artesanal? No. Había esclavitud, pero sobre todo hubo esclavitud en las Américas. Recorreremos esa época. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? Pues se celebró el 12 de octubre. 12 de octubre de 1492. Vamos para allá en el tiempo. ¿Qué recién había sucedido en lo que es la España contemporánea? La toma de Constantinopla por los turcos. La toma de Constantinopla por los turcos. Pero eso no pasó en España. Pero por eso empezaron a buscar nuevas rutas de comercio. No, pero en España lo que había pasado era que Fernando... Eso está asociado, pero vamos a verlo por aquí. Que Fernando e Isabel se había casado para unir las Españas, porque prácticamente hace pocos decenios habían impulsado los moros que la península ibérica tenía dominado en la expansión musulmana. Exactamente. Y la última fue Granada, si no me equivoco. Y al final, supuestamente hasta la idea era unir con Portugal, pero no sucedió, ¿no? Pero el matrimonio de Fernando e Isabel era... Que fue un matrimonio estratégico. Sí. Ahí se unieron dos coronas. Castilla y Aragón. Exactamente. Anteriormente, España era un país feudal, como lo conocemos todo en la evolución de las historias occidentales, de los países occidentales, Europa occidental. Eran feudos que peleaban entre sí y que tuvieron durante muchos años una amenaza externa a el continente católico, porque en esa época era mayoritariamente católico, que era la amenaza musulmana. Efectivamente, el imperio musulmán tenía un vasto poderío sobre toda la cuenca del Mediterráneo. De hecho, todavía uno puede ver en Granada pues, las construcciones moriscas, que son espectaculares, que son divinas, pero relatan precisamente ese periodo de tiempo en el cual había esa ocupación. Se unen estas dos fuerzas mediante este matrimonio, se expulsan a los árabes de la península, y adicionalmente se mantiene latente una preocupación europea, y es cómo conectarnos con Asia. Existía una ruta llena de peligros, cada vez más complicada de transitar, que era la famosa ruta de la seda, que la ruta de la seda permitió buena parte de lo que hoy se ha vuelto culturalmente aceptado por nosotros, permitió el reconocimiento de esos dos mundos, tan solo el papel, la pólvora y la pasta. Son tres inventos chinos o asiáticos que los incorporó también Occidente, que parece que hoy uno pensase que la pasta es italiana. No, la pasta es china. Fue adoptada por Italia y de ahí viene su reconocimiento y expansión a nivel internacional, pero en su origen es China. La pólvora de igual manera, el papel de igual manera, en un principio el papel de bambú. Como se hizo mucho más complicada la ruta, el desafío era cómo hacemos para tener rutas alternativas. Y viene un señor de origen genovés que le plantea a diferentes coronas una idea. ¿Cuál es su idea? Si usted quiere ir a la China, pues no se vaya por este lado, vámonos por el otro lado. ¿Cuál era la visión que había del mundo en ese momento? Que la Tierra era plana, como cualquiera de estas mesas. Y de hecho, cuando se pintaban los mapas, parecía como una gran cascada y dragones, y los buques se iban y se perdían para siempre. Y lo que este señor Cristóbal Colón le decía es: tengo una idea. Le aseguro que el mundo no es plano, el mundo es redondo,
Y si el mundo es redondo, pues en este lado se encuentra Europa y tenemos una ruta, en este caso, nos estamos dirigiendo al oriente, tomando la ruta oriental, vámonos para el oriente tomando la ruta occidental, naveguemos hacia el occidente y vamos a dar la vuelta y seremos los dueños de una ruta no explorada. ¿Quién le compró la idea? La reina Isabel. Lo que relata la historia es que la reina Isabel le compró la idea. Él le dijo, yo te financio la expedición. ¿Qué decía la reina Isabel? Pues puede que pase, puede que llegue o puede que no llegue. Perderé la financiación, pero las oportunidades, si llegase a ser cierto lo que Colón plantea, son bien interesantes. Al final del día, ¿qué terminó sucediendo? Que Colón llegó ¿a dónde? Llegó a lo que hoy se denomina América. En ese momento él seguía convencido que había llegado a las Indias. De hecho, la primera isla, que tiene un nombre muy bonito, la primera isla a la que llegó es ¿cuál? La que hoy es ¿qué país? ¿Cómo? No, San Salvador es en el territorio ya continental. Él llegó a lo que es hoy República Dominicana. Recuerden que esa isla que se llama La Española está dividida en dos países, Haití y República Dominicana. Él llega a las costas de República Dominicana en su primer viaje, en octubre de 1492, y ¡prum!, se nos abre un universo de posibilidades no imaginado hasta el momento. Que existía un territorio lleno de riquezas representadas en lo que en ese momento tenía valor de cambio, el oro y la plata. Y en ese momento en Europa se estaba dando una división social muy importante. Estaban haciendo la clase burguesa. La clase burguesa encontraba posible la movilidad social. La movilidad social, ¿a través de qué instrumento? El dinero conseguido a través de qué lógica. El trabajo manufacturero. Si usted tiene una habilidad, usted puede convertir esa habilidad en un producto y ese producto genera un mercado y ese mercado le permite a usted tener una acumulación de riqueza. Antes de ello, ¿el concepto de movilidad social existía o no? Si yo nací pobre, pobre seré. Si yo nací rico, rico seré. Y heredaré, o sea, yo heredaré la pobreza de mis padres o heredaré la riqueza de mis padres, pero no podré construir riqueza. Esto que para nosotros hoy es como cotidiano, en esa época era un cambio mental y cultural impresionante. En España, ¿qué se decía del trabajo manual? Eso estaba reservado ¿para quiénes? Para la clase más baja. Es más, ni siquiera era bien visto. ¿Dónde sí era bien visto? Y era parte del Imperio Español. ¿Pero en cuáles ciudades? Los catalanes tienen algo de eso, pero un poquitico más hacia arriba, porque en esa época el Imperio Español llegaba muy lejos. O sea, lo que es hoy el territorio de Holanda y parte de lo que es el territorio alemán era parte del Imperio Español. Y ahí sí se valoraba mucho más el trabajo manual, a tal punto que eso va dando pie a un cisma importantísimo en la religión católica, que es ¿cuál? El protestantismo. ¿Mediante qué acto? Generado por Martín Lutero. La declaración de los Él declara unos puntos, pero adicionalmente él, ¿qué hace con la Biblia? La traduce. Empieza a acercar la noción de Dios a la gente y empieza a decirle, oiga, no tenemos que sufrir necesariamente en vida para poder tener una vida plena una vez nosotros resucitemos en los cielos. Y empieza a darse esa noción de que con el trabajo manual es posible generar un excedente económico y a su vez las condiciones de riqueza. Se da esa división, pero en la España peninsular permanece esto como el elemento que le da a usted estatus social. Pertenecer a la iglesia, pertenecer a la casa real o aventúrese a ese nuevo mundo
descubierto en el que los más valientes, los más aguerridos, podrán ir a obtener riqueza trabajando. La riqueza en América se obtenía trabajando por parte de esas élites españolas. No. ¿Haciendo qué? Se trataba de conservar las tierras a nombre del rey de España. Saqueando o explotando la mano de obra esclava, fuese la mano de obra indígena o la mano de obra africana que posteriormente empezó a llegar a todos nuestros territorios. ¿Con miras a qué? A llenarse los bolsillos de dinero y luego regresar a España cargados de ¿qué? De gloria y de oro. Miren, ¿qué es lo más importante en nuestras ciudades y poblados en toda América Latina? El lugar más importante del municipio, de la municipalidad, la plaza. Las plazas españolas son muy parecidas. Tienen una serie de elementos que les son comunes y característicos. ¿Cuáles son? Están los tres poderes. Está la iglesia, la casa de gobierno, que es el templo mayor, que está en la plaza principal, la casa cural, donde reside, pues dependiendo del tamaño de la ciudad, residirá el obispo o residirá el párroco, le llamamos nosotros. ¿Qué otro poder converge ahí? la casa de gobierno. La casa de gobierno. O cabildo, ¿no? También sería, ¿no? Si es un sitio. Digamos que el poder civil, que es en el caso de los municipios la alcaldía y el consejo municipal o el cabildo municipal. ¿Y qué más hay en la plaza? ¿Cuál es el otro poder? Militar, no. Están supeditados. El poder económico. ¿Dónde están los comercios más importantes de esa ciudad, de ese municipio? Ahí es entonces y hasta ahora, porque toda América del Sur tiene la distribución española. Exactamente. Es el centro, ¿no? La Plaza Unión era en esas épocas la Todos los que tienen comercio. población española. todo el Claro, todo. Es que ustedes lo ven en Perú, lo ven en Ecuador, lo ven en Colombia, lo ven en Guatemala, lo ven en México. Todas somos exactamente formadas con la misma lógica. Y aparte de estar el comercio, ¿quiénes residen acá? Si aquí reside el cura, ¿quién reside? En el primer nivel está el comercio. ¿Qué está en el segundo nivel? No, fábricas no hay en esa época. El comerciante. Mientras más cerca tú vivas de la plaza principal, más importante es. Pizarro, ¿cuál es su origen? Familiar. Clase baja. ¿Vivía cerca o lejos de la plaza en su ciudad natal? Lejísimos. Exactamente. ¿Podía ingresar a la iglesia? Sí, pero no era lo que más le llamaba la atención. ¿Tenía los títulos nobiliarios para ingresar a la corte? No, no los tenía. ¿Qué opción le quedaba? Hacerse a la mar. Y en esas mismas carabelas venían en la cabina superior los representantes de la corte, los representantes de la iglesia, y abajo venían los que eran aventureros. Y todos llegaban al mismo puerto. Y ahí cada uno emprendía una ruta distinta. Unos se quedaban en Lima, otros iban hacia el interior, buscando la acumulación de riqueza, buscando la generación de una renta, con miras a recogerlo el dinero suficiente, no para vivir en la plaza de Lima. El sueño de Pizarro no era eso. El sueño de Pizarro era volver a España cargado de gloria, diciéndole a todos sus familiares, amigos y los que no creyeron en él: ¿vieron que yo sí era capaz? Hoy tengo una casa más grande que la de ustedes en la plaza. Hoy soy más importante que todos ustedes. En una cultura de alto contexto, los símbolos son muy importantes. En una cultura en la que valoramos más lo exterior que lo interior, yo dependo es del reconocimiento que me dan a mí, no de lo que yo creo en mí mismo. Y eso lleva más de 500 años tatuado en nosotros. Y esto que les estoy relatando, que tiene que ver con la historia de este país tan espectacular, es exactamente lo mismo de lo que tenemos que trabajar cuando hablamos de innovación social. Somos de alto o bajo contexto, somos de alto contexto.
Somos una cultura orientada hacia el interior, hacia el exterior, somos una cultura orientada hacia el exterior. Pero el emprendedor social, ¿qué es? ¿Y qué tiene que ser? Todo lo contrario. Tiene que tener una gran fuerza interior. Obviamente no se va a desconectar del mundo en el que vive, pero entonces ahí podemos entrar nosotros como entidades de soporte y apoyo para darle a él ese impulso para que no fallezca en el valle de la muerte, para que no caiga aquí, sino para que lo ayudemos a salir adelante. Y debemos también ayudarle a encontrar las herramientas para conectarse con otra red de referencia donde encuentre los recursos que le permitan poder salir adelante. Eso entonces en cuanto a la historia de Pizarro, en cuanto a lo que, cómo los factores culturales son mucho más fuertes de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso los proyectos en apariencia en el papel se ven muy completos, pero principio de realidad, otra cosa pasa. Y cuando uno se pregunta, ¿qué pasa? Y uno encuentra una respuesta, que puede ser esta, ¿cuál es la tendencia natural de nuestras instituciones y de nosotros mismos? Ponerle que a los proyectos, ¿más qué? Cemento. Más cemento o más requisitos. Y entonces les vamos aumentando el nivel de requisitos y los hacemos tan complejos que ya nadie quiere participar en ellos. La alternativa para los problemas sociales no siempre es la legislación. De hecho, raras veces es la legislación. Muchas veces más es el cambio cultural, en el que los elementos de legislación dan unas pautas, pero no pueden hacerse responsables. Esto lo hemos escuchado cientos de veces. Es que en el Perú hay una ley que obliga y nadie la cumple. Es que en Colombia hay un decreto que exige, nadie lo hace. Y entonces vamos a seguir promulgando leyes y decretos. Espero agregarles valor desde lo que es esta perspectiva que ustedes hablan, desde esta visión global, desde ayudar a entender cómo nos articulamos mejor, desde cómo nos empoderamos a las personas con las que trabajamos, cómo nos empoderamos nosotros mismos y cómo hacemos de la innovación social un vehículo que genere transformaciones y cambios. Antes de salir a la pausa, simplemente quiero hacer una presentación y de quedarnos con esta idea. ¿Para dónde vamos? El objetivo que nos hemos trazado es motivar. Motivar en ustedes una reflexión. ¿Qué aspiro que suceda a lo largo de estas horas en las que vamos a compartir presencialmente, más los trabajos que se van a realizar de manera concomitante? Motivar en ustedes la reflexión sobre los elementos que determinan el éxito en dos niveles: el éxito a nivel personal y el éxito a nivel comunitario. ¿El éxito de qué? De unos procesos, de los procesos de innovación social, entendidos ellos como una herramienta que debe propiciar la transformación sostenible, volviendo al tema de la dependencia, de las condiciones de vida de las personas. Entonces leámoslo de atrás para adelante. ¿Cuál es el fin último de nuestro quehacer? La transformación sostenible de las condiciones de vida de las personas. Hay un concepto en biología que se llaman las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Catalizadores. ¿Qué hacen ellas en un proceso? Lo activan un proceso de transformación, pero las enzimas se transforman en ello. Biología. Por lo general las enzimas también se segregan, separan. Ok, activan, un proceso puede ser separar. Es un mínimo elemento. De acuerdo, pero digamos que activan el proceso de la digestión. Entonces hay una enzima que ayuda a la digestión de la leche. Hace que sea más rápido, ¿no? Exactamente, facilita un proceso. Pero las enzimas se introducen en el proceso y se hacen parte del proceso, lo que nos enseñaron en biología. La acompañan y ellas luego se retiran y siguen su camino. Pero el proceso se activó. La degradación de la leche en los azúcares que permiten que sean asimilados por el cuerpo humano. Cuando no tenemos esa enzima, entonces tenemos que consumir leche deslactosada. Que las cifras de intolerancia a la lactosa son bien interesantes, por encima del 20, 25%. Pues mi médico dice que la leche es malísima en cualquier condición. Para decir que es intolerante a la lactosa,
eso solamente se da en un 2 o 5% de la población. Solamente que la comida que se ingiere últimamente acá no es como la que se ingería antes, natural. Y por lo tanto, eso es lo que da la sensación. Se descompone más rápido. Y obviamente esta comida, si uno la ingiere, sobre todo si es de ciudad, tienes esa sensación de regurgitación y todo lo demás. Pero no. Pero igual 5% de la población, ¿en cuántos habitantes tiene en Perú? ¿30? 5 de 30 es no la menos despreciable, es de 1,5 millones, que no es tampoco un número despreciable. Pero entonces buscamos es eso, activar cambios sostenibles en las condiciones de vida de la población. La innovación social es una herramienta para activar esos cambios, jugando nosotros ese papel de ser el catalizador, de ser la enzima. Y estas herramientas funcionan o tienen éxito cuando hay una serie de condiciones personales y comunitarias. ¿Qué vamos a buscar entender? Los factores de éxito personal y comunitario en los cuales la innovación social como herramienta permite transformar de manera sostenible esas condiciones de vida de las personas. Para ello, tenemos entonces unos objetivos específicos. ¿Qué son las lecturas que ustedes tienen impresas? Primero, ¿qué se entiende por innovación social? ¿Qué procesos y qué contextos son los que la acotan y la limitan? Se habla mucho de innovación social, se volvió un término de moda. Usted quiere sonar como un consultor competente, usted dice que es experto en innovación social. Su interlocutor no sabe de qué le está hablando, pero como esa palabra le suena bonito, dice, ah, es usted al que necesito. No con ello quiero decir que lo hacen mal quienes lo hacen mejor quienes saben de qué están hablando. Entonces la idea es que ustedes sepan de qué están hablando para que sus interlocutores tengan mayor claridad al respecto. Segundo, identificar a partir del estudio de experiencias exitosas, los que hicieron la Semana Internacional vieron muchas de ellas, los que no veremos otras que lo complementan, cuáles son las principales lecciones en términos de qué, cuáles son los ámbitos de la innovación social, cuáles son los objetivos de la innovación social y cuáles son los procesos. Si uno comprende el ámbito, puede establecer, aquí hay o no cabida para un proceso de innovación social. Si hay cabida para un proceso de innovación social, ¿cuáles pueden ser los objetivos de esa intervención? Para no prometer lo que no se puede cumplir en nuestro rol como consultor o facilitador de estas dinámicas en una organización. Y finalmente, ¿qué procesos llevar a cabo para que la innovación social se dé en ese ámbito específico? Y finalmente, proponer modelos. La reflexión debe llevar a una elaboración. Estamos en un proceso de maestría. La diferencia de la maestría con otros programas de formación a nivel de posgrado es que el magíster es capaz de proponer. Y si estamos hablando de innovación social, ustedes tienen que ser capaces de proponer un modelo o una aproximación a un modelo de innovación social que, a la luz de las reflexiones y a la luz de las referencias, permita gestionar estas acciones en el marco de diferentes tipos de organizaciones y contextos. ¿Cuál organización y cuál contexto? El de cada uno de ustedes. Que ustedes puedan decir, mire, fruto de este trabajo ya tengo una propuesta de un modelo para gestionar adecuadamente la innovación social en el ámbito y en el contexto en el que yo participo. La empresa de cobre, la ONG que está trabajando con cocaleros, la organización que trabaja con la salud, las personas en condiciones especiales, desde el punto de vista de la academia, la aplicación práctica para la salud ocupacional y el trabajo, las empresas que son grandes generadoras de proyectos de infraestructura de otra naturaleza, las organizaciones comunitarias, el sector de salud del gobierno nacional, en fin, todos y cada uno de ustedes, que al final ustedes puedan decir, mire, fruto de esto nació la primera semilla de lo que, con el transcurrir de los meses y años, podrá decirse en esas organizaciones fue un modelo que funcionó. Y eso está amarrado a una persona y a una época y a un contexto específico. ¿Cuál persona? Cada uno de ustedes. ¿Cuál contexto? Esta maestría, su vertiente del doble grado, y pues que ojalá puedan hacer referencia a que en esta clase ello como tal sucedió. Para eso entonces nos vamos a dividir en 3 módulos: el proceso de la innovación social, las lecciones aprendidas y los procesos de la innovación social como referentes. Son las
8:05 y empezamos a las 6:30 en punto. Es momento de que hagamos una pausa. Volveremos a las 9. No, pues si quiere volver a las 9, seguimos más bien hasta las 9. 8 y qué? 8 y media. Dios santo. 8 y cuarto es incumplible. 9 es irreal. 8 y media es un poquitico tendiendo a 8 y 25, si quieren, dejémoslo así. ¿Listo? ¿Cómo vamos a evaluar este módulo? Y aquí están las fechas. Hay unas actividades individuales y hay unas actividades grupales. Las actividades individuales son las actividades individuales por el 55% de la evaluación final. Mañana empezaremos con la primera actividad individual. Se denomina el taller de creatividad social, que lo volveremos a retomar el día viernes. Hacemos una parte mañana y otra parte la hacemos el viernes. El primer proyecto grupal, que se llama el taller modelo de innovación social, lo retomaremos el sábado. Y, martes, esto es jueves. Martes con jueves. Esto el viernes. Esto es el día sábado. El examen lo hacemos en la plataforma virtual de la universidad. De tal manera, porque sé que algunos de ustedes tienen dificultades en cuanto a lo que se refiere el día sábado, por efectos de desplazamiento o asuntos semejantes, pues lo tomamos aquí o lo toman por fuera. Eso será finalizando la jornada del sábado. Y el examen y el trabajo final, que es grupal, lo pueden presentar hasta dentro de este sábado en 8 días. ¿Está claro? Los grupos. Somos un grupo de 18. O sea que esto da más o menos para tener 6 grupos de 3. Algunos prefieren trabajar de a 2, entonces subirá a 7 o 8 grupos, pero de ahí no creo que vaya a subir la cuantía. Dado que la primera actividad lo tenemos que hacer el 23 o el 31, la definición de los grupos la podremos hacer en el transcurso de la jornada de hoy, o la jornada de mañana, inclusive hasta el miércoles. Pero sí es importante que yo el miércoles sepa para poder crear los grupos correspondientes en el foro de participación. Y para que se hagan a una idea de este trabajo final, en qué consiste, que se relaciona con lo que ustedes ya hicieron con Mario. Mario les pidió que hicieran un video. Pueden retomar elementos de ese video, pueden retomar inclusive la historia de ese video, porque lo que buscamos con esto es documentar una historia de transformación social, haciendo evidente lo que es el objetivo de esta materia, que es ¿cuál? A ver cómo está la memoria de corto plazo. ¿Para qué estamos aquí? No, sí, claro. Por alguna razón estamos aquí. ¿Para qué? Diseñar No. proceso de cambio. No. ¿Cómo arranca? El verbo activo de este objetivo, ¿cuál es? Empieza por M y termina en motivar. Motivar, muy bien, muy bien. Estamos muy conectados. ¿Motivar qué? La innovación social. No, la reflexión. ¿La reflexión de qué? ¿Sobre qué? Los procesos. Sobre Los procesos. los procesos, no. Sobre qué tal que lo tuvieran escrito en ese documento que les entregaron en la primera página. ¿No lo tienen escrito ahí? Sí. Mire. ¿Y dónde está? Ah, es que usted no lo trajo. Procesos psicosociales. Vea, Para ahí está. La innovación social. No, pero por ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Motivar qué? Ahí usted lo tiene. Vea, La ahí. reflexión. No, pero es que pase la página. Es que ahí está la justificación. Eso, por ahí va. ¿Motivar la qué? La reflexión. La reflexión sobre... Listo. Determinantes del éxito a nivel personal y comunitario. Entonces recuerden que estamos aquí para eso, para que ustedes reflexionen sobre los elementos de éxito a nivel personal y a nivel comunitario. ¿Esto a qué imagen nos lleva? ¿Por qué se dan procesos de innovación social fracasados? Porque en ocasiones, ¿quiénes no están preparados?
las personas que los lideramos o las comunidades para las que trabajamos. Entonces un factor crítico o un elemento que debemos revisar es: ¿estoy preparado yo para poder propiciar la innovación social? 2. ¿Está preparada la comunidad para poder ser actor, líder y responsable del proceso de innovación social? Y en ocasiones nos daremos cuenta que tenemos que trabajar primero en preparar la comunidad para que pueda darse el proceso de transformación. Motivamos entonces esa reflexión sobre los factores de éxito a nivel personal y comunitario para el éxito de la innovación social, buscando ¿qué? Lo que dice para allá al final, la última frase. No, ya el éxito es lo que estamos buscando motivar. La reflexión. transformación. La transformación, pero exacto, sostenible de la calidad de vida de las personas. Ahora, ¿qué es lo que une esto? Los factores de éxito con la calidad, con la transformación sostenible y la calidad de vida. ¿Qué es lo que dice en la mitad de ese objetivo? ¿Qué es lo que dice entre esas dos ideas? ¿Cuál es el jamón de este sándwich? Los procesos de innovación. ¿Cómo? Los procesos de innovación. ¿Pero qué buscamos hacer con los procesos de innovación social? Identificarlos. Identificar. Sí, la innovación social, los procesos de innovación social son lo que nos conecta. Una situación inicial con una situación deseada final mejor a la anterior. Para eso tiene que haber unas condiciones en la persona y en la comunidad. Y entonces ya cuando eso lo tenemos claro, lo que aprendemos es a gestionar el proceso. Cuando tú ya tienes ese marco conceptual, el resto es instrumentos de gestión. Pero cuando tú no tienes ese marco conceptual, crees que la salida es el instrumento. Y te das cuenta que cuando pones el instrumento en esa persona o en esa comunidad, nada pasa y aumenta la frustración. Muchas veces es el análisis del contexto en el que fallamos y pretendemos la famosa solución al desarrollo de América Latina. ¿Cuál es? Copiemos la legislación, copiemos las declaraciones, enviemos o traigamos una misión de técnicos de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, de España, de Canadá, de cualquiera de estos lugares. Verá que ellos vienen y nos arreglan el problema. ¿Cómo dice que nadie inventa la pólvora? Lo que ya está hecho simplemente es transformar. Exactamente. Es mucho más pragmática la aproximación de los escépticos a los problemas. ¿Ellos qué es lo que hacen? ¿Cómo han sido los productos en primer lugar japoneses, luego coreanos, ahora chinos? Ahora vietnamitas, de hecho. En la India actualmente. Pero ¿cómo son esos primeros productos que llegan a nuestras manos? ¿Son qué? No son de muy buena calidad y son literalmente una qué. Son baratos. Son baratos, pero son literalmente una qué. Copia. Son literalmente una copia, con adaptación. Y luego ellos van transitando su propio camino y desarrollan ya su propio estilo. Es eso lo que nosotros tenemos también que validar. En qué medida la simple copia nunca nos va a funcionar, pero la copia adaptada, no invertir pólvora en lo que ya está inventado, es una solución mucho más acertada en términos de propiciar el cambio requerido en las condiciones y en las comunidades para las que trabajamos. Entonces lo que buscamos es una historia de innovación social. Un video a ser colgado en YouTube de 10 a 15 minutos en el que se desarrolla una entrevista y un análisis, y esto es muy importante, el análisis del perfil de una persona que ustedes identifiquen como dinamizadora de procesos de innovación social. ¿Qué debe contener la entrevista? Una reseña de su entorno personal, la familia, el contexto social y educativo, qué acciones ha realizado, qué problema atendió, qué actores se involucraron, qué resultados y qué factores motivaron su participación en la solución. Esto es un poco lo que hablamos de cara al entrevistado. Pero tras escenas, si lo podemos decir así, viene el análisis nuestro, que nos permite explicar por qué se ve lo que vemos y por qué quizás no se ve todo lo que quisiéramos ver. Para ello vamos a mirar los factores de personalidad que se evidencian en este emprendedor social.
que estas son herramientas que vamos a utilizar aquí. Vamos a mirar entonces el manejo de conflictos, los estilos de influencia y algunos factores asociados a la personalidad. Vamos a revisar qué tanto se ajusta él al perfil del emprendedor social que vamos a discutir. Eso nos corresponde como en la sesión del miércoles o jueves. Y vamos a mirar qué modelo de innovación social él utiliza. Recuerden que estamos en una maestría. En una maestría no es repetir, en una maestría es proponer argumentadamente. ¿Cuáles son los 3 elementos que se van a evidenciar en este video? Que las personas tienen unos factores intrínsecos a su entorno que las hacen más o menos proclives a ser innovadores sociales. Segundo, que esas personas se ajustan más o menos a un perfil ya establecido de lo que es un emprendedor social. Y tercero, que han construido un modelo. Si yo hago explícito ese modelo, lo puedo replicar. Muchas veces la generación del conocimiento en estos campos sociales y de la administración no están tanto en encerrarnos en un espacio e imaginarnos algo, sino salir, preguntar y aprender de la observación. Y es esto lo que vamos a hacer aquí. ¿El trabajo final es personal? O Este es grupal. grupal? Este es grupal. Como les decía, grupos de 3, 2. Es decir, para que estemos hablando de una media de 6, 7 o eventualmente 8 grupos, dado que ustedes son 18 los estudiantes registrados. En el lugar virtual del programa encuentran un hipervínculo a un video ya presentado. Y ustedes juzgarán qué tanto ese video se acerca o no a estas condiciones y podrán estimar más o menos ese video qué nota obtuvo. Al final de la clase lo revelaremos. Pero para que se hagan una idea de que esto no es con grandes cámaras, grandes estudios, es más la historia y el análisis lo que serán los factores tenidos en cuenta para la evaluación. Para la evaluación de ese trabajo hay unos requisitos formales. Primero, cumplir con la duración. Segundo, la calidad de la producción. Cuando me refiero a la calidad de la producción no es que tenga que ser en estudio, es que se pueda entender lo que la persona está narrando. Pero lo más importante son los requisitos académicos. Calidad de la entrevista, del análisis, profundidad de uso en el análisis de los elementos que vamos a ver a lo largo del desarrollo de este módulo y la posibilidad que este trabajo sea utilizado como caso de estudio. ¿Caso de estudio para quién? Para la maestría, pero sobre todo para ellos. Muchas veces estos innovadores sociales que necesitan contar su historia no tienen herramientas para contar su historia. Y ustedes les pueden dejar un legado, dejarles una pieza audiovisual que ellos pueden utilizar para seguir contando lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y qué pretenden con ello, cuál es su sueño, cuál es su meta. Y de esa manera ustedes podrán fungir como catalizadores de ese proceso de innovación social. Vamos a entrar entonces en materia. Sin embargo, me llama la atención que no me hayan hecho una pregunta. ¿Usted quién es? O sea, ustedes me entregaron mejor dicho, ustedes confían en mí porque confían en este logo símbolo en la universidad y en quienes me han precedido, Mario y Adolfo, pero no me han preguntado quién soy. ¿Qué se dice de mí? Es un programa que está haciendo mucha carrera en la televisión colombiana. Se dice de mí. ¿Qué se dice de mí? Era el cuarto profesor. Yo pensé que lo había hecho la presentación. Ah, asumieron que ya habíamos hecho la presentación. ¿Qué han? Por aquí hay psicólogos. Por aquí hay varios de las personas de las ciencias de la salud. Hagamos como un perfil. Yo les digo qué funciona y qué no funciona, qué pega y qué no pega. ¿Qué pega y qué no pega con las conjeturas que ustedes pueden hacer? ¿Cuánto tiempo llevamos interactuando? 2 horas largas. ¿Cómo? Listo. Soy el decano, sí, de la Escuela de Administración. Eso es un hecho. Estudié Administración. Carlos. Este es mi cargo actual.
Era una historia que ahorita se las explico con más detalles. ¿Estudié administración? No, casi. Estudié negocios internacionales. Como se diría en el inglés, yo vengo del money side, yo vengo del lado de la empresa de lucro, o me formé desde esas lógicas y perspectivas, pero he hecho una transición, si no, no podría estar dictando esa materia, evidentemente. Una transición dada por dos estudios complementarios que he hecho, uno en economía. Bueno, estudié negocios internacionales en EAFIT. Y estudié economía y una maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo. Estas dos lo hice con los Andes en Bogotá. ¿Qué más? ¿Cómo de qué me gusta leer? Como experiencia de trabajo. ¿Experiencia de trabajo como en qué? Su experiencia laboral. Pero como que intuye. Como profesor, sí, me encanta ser profesor, más no es lo único que he hecho. Investigador, me gusta la investigación, pero no soy tan buen investigador. Adoro los investigadores, y admiro el rigor y admiro la dedicación. Porque la investigación es el mundo de los nos. Por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, esto 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 no me apoya. Y al final del día, ¡pim! Encuentran una frase. Y esa frase puede cambiar el mundo. Encuentran una fórmula. Y esa fórmula puede cambiar el mundo para todos o para algunas personas en particular. Por ejemplo, mi hermana, esa sí es investigadora, ella es ingeniera civil, hizo su doctorado, en ingeniería, y todo su trabajo doctoral se redujo a una fórmula. Esa fórmula permitió encontrar la relación entre la cortante y no sé qué otros cuentos. Al final del día transformó un código de construcción, pero se ha demorado 10 años para llegar a esa fórmula. Pero esa transformación del código ha permitido un mejor uso de los recursos económicos en las obras civiles, garantizando y potenciando la seguridad de quienes estamos en ellos. Eso es un cuento con mi hermana, porque lugar al que va, mira la estructura y yo, ay, tal. Si hay un sismo, esto se cae. Sí, seguro que sí, hermanita, yo sé. Confiemos que no lo va a haber, porque pues, ¿qué más de uno? Pero bueno, más que la investigación, la función de docencia, les voy a contar un poquito la historia, así como resumidito, como para que entremos en materia. Yo me llamo efectivamente Manuel Acevedo, Manuel Esteban Acevedo. ¿Y por qué voy a arrancar por aquí? Porque yo soy el quinto. Yo soy el quinto Manuel Acevedo en mi familia. Mi papá se llama Juan Manuel Acevedo, mi abuelo se llamaba Manuel Antonio Acevedo, mi bisabuelo se llamaba José Manuel Acevedo, mi tatarabuelo se llamaba Manuel José Acevedo y mi hijo se llama Juan Manuel Acevedo. Entonces, obviamente, ¿yo cómo voy a acabar con una tradición de 5 Manueles Acevedo en línea? Entonces mi hijo, que tiene 2 años, se llama como su abuelo, Juan Manuel Acevedo. ¿A dónde va esto? Esto va a que cuando uno aprende que comparte una historia con otros seres que lo han precedido y con otros seres que lo sucederán, cambia la visión temporal y cambia la visión del proyecto de vida. Yo les voy a contar un poquito la historia de mi familia para empatarlo con estos los nombres y para que ustedes entiendan quizás desde dónde les voy a hablar. Mi vida familiar, mi papá toda la vida trabajó en el sector financiero colombiano, no desde la perspectiva del servicio al cliente, sino desde la perspectiva en la tecnología. En Colombia en alguna época la banca estaba especializada, entonces había entidades dedicadas a la financiación de proyectos de vivienda y estaban los bancos que financiaban los proyectos empresariales. Esto tiene una explicación: la inflación en Colombia era muy alta. Como era una inflación que rodeaba el 28, 30, 25%, pues muy alta, obviamente, pues Venezuela hoy tiene 200%.
no se facilitaba por parte de los bancos comerciales el préstamo para los proyectos de vivienda. Entonces se nacieron esas entidades especializadas que captaban el dinero del público mediante el ahorro y lo aplicaban a proyectos de vivienda mediante un modelo financiero que es el modelo de la indexación. Entonces lo que se generó fue como una especie de moneda paralela que se llamaban las unidades de poder adquisitivo constantes, UPAC. Estas entidades, a diferencia de los bancos tradicionales, eran muy cercanas al cliente y entendieron que para poder ser cercanas al cliente necesitaban tecnología. Y en ese mundo, mi papá, que estudió ingeniería civil, cuando estaba en la universidad pública, en la Universidad Nacional, llegó el primer computador que llegó a Colombia, que llegó a una empresa privada, se lo llevaron luego para la universidad y él aprendió a programar. Cuando en esa época se utilizaban tarjetas perforadas, cuando en esa época la capacidad de procesamiento de un computador es inferior a la que tiene un reloj en el día de hoy, pero servía para movilizar un volumen importante de datos. Ese aprendizaje lo llevó a una entidad del gobierno, el Seguro Social, para administrar las fichas de pensión. En la década de los 50 empezó las reformas importantes del sistema de la seguridad social, necesitaban manejar un volumen importante de datos, él empezó a trabajar ahí y ahí conoció a quien es mi madre. Ellos en ese momento pues eran simplemente amigos, posteriormente se noviaron, se casaron, la historia de ellos es bastante simpática, nunca fueron oficialmente novios, mi papá siempre tuvo una novia y un 19 de diciembre de 1973 llamó a las 6 de la mañana a la casa de mi mamá y él le decía a ella chacha, a las 6 de la mañana había despachado a su novia con una serenata, la llamó a las 6 de la mañana y le dijo, chacha, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, te voy a hacer una pregunta, esta es la historia que relatan los dos, pero me tienes que responder sí o no. ¿Y qué pregunta es? Le dijo ella, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué? ¿Sí o no? Sí, ok. ¿Y cuándo? ¿Hoy? ¿Hoy? Sí. Si no es hoy, en el transcurso de estos próximos días. Ok. Acuéstate entonces, yo ahorita te llamo que hable con el sacerdote. Entonces mi tía, que vivía en ese momento con ella en la casa, le dijo, ¿y quién llamó a esta hora? Juan Manuel. ¿Juan Manuel? ¿Quién es ese? Un amigo que yo tengo. Ah, ok. ¿Y qué quería? No, que me voy a casar. ¿Qué? ¿Con quién? Con él. ¿Y cuándo? Hoy. ¿Qué? Total, a las 5 de la tarde se casaron. No hay una fotografía, porque nadie se le ocurrió llevar una cámara fotográfica. El vestido que utilizó, hoy sería muy distinto, hoy pues con los teléfonos móviles pues todo el mundo ya estaría colgado en todas las redes sociales. El vestido que utilizó mi mamá fue un vestido que le prestó una prima que recién había llegado de la modistería con ese vestido que lo tenía para otro propósito. Mi mamá salía al día siguiente de viaje con sus amigos de la oficina para Cartagena, Colombia, en el paseo de fin de año. Llamó a decir que cancelaba el viaje y la razón por la que cancelaba el viaje es por la que se casaba y todos decían, pero ¿cómo así? Ella trabaja para una empresa alemana que tenía una operación en Colombia, la HESH, una empresa de insumos para la industria de la confección. El jefe venía de viaje de Cali y en la oficina todos estaban en alboroto porque se iba a casar Ana Lucía, Ana Lucía se llama mi mamá. El jefe dijo, pero ¿cómo así que se va a casar Ana Lu? Sí, entonces él dejó el maletín y salió corriendo con todos y que le decía a mi mamá, Ana Lu, yo sabía que usted era de decisiones rápidas, pero nunca tanto, le decía él a ella. Y de eso nació pues una familia, yo soy el mayor, tengo 2 hermanas, la que yo les comenté que estudió el doctorado y otra hermana menor que vive en Chile con su esposo que es técnico, bueno, es ingeniero aeronáutico y lo trasladaron para allá en la operación del ARE. Eso como que le va marcando a uno la vida, porque mi papá siempre estuvo como en ese punto de la tecnología, pero en un contexto muy específico, era adoptante de tecnología. Lo que él hizo en el sector financiero no fue nada distinto a revisar qué tecnologías había en otros países del mundo y ver cómo se trasladaban al entorno colombiano, y de ahí nacieron muchos de los servicios que para nosotros hoy son comunes. En su época, la entidad para la que él trabajaba fueron pioneros: los cajeros automáticos, la transferencia electrónica de recursos, el manejo automatizado de las cuentas. En una época en Colombia, usted tenía que ir a la sucursal donde abrió la cuenta, usted no podía ir a otra. Usted la abrió en San Isidro, tiene que ir a la de San Isidro, y tiene que ir en el horario de la oficina, y tiene que ir con su talonario, y tiene que firmar tal cual como usted firmó en el momento de la apertura de la cuenta.
porque si usted firma de una manera diferente y su número de identificación no coincide, pues no le dan el dinero. Usted dice, pero es que ahí está. No, es que usted no es quien es. Yo soy quien soy. No, usted no es quien es. Aquí no dice que usted es quien es. Entonces no le puedo dar el dinero. Todo eso en el marco de una familia que, trabajando en el sector financiero, pues obtuvo unos recursos económicos que para la realidad de la mayoría de nuestros países permitió algo que no es tan común: la educación privada. La educación privada, en el caso del contexto nuestro y en el caso del contexto mío en particular, se dio en un colegio dirigido por una comunidad religiosa española, unos hermanos. No son sacerdotes, es una comunidad particular, es la comunidad de los hermanos corazonistas. Ellos se dedican más a la educación, con colegios de diferentes países en Colombia. Y un día, un hermano de esos, fanático de un equipo de fútbol colombiano, se hizo hincha a morir del Nacional. Quienes estuvieron en Medellín pues pudieron quizás constatar lo que significa el Atlético Nacional para la mitad de los medellinenses, para la otra mitad es el Deportivo Independiente Medellín. Un día se me acercó en el colegio, yo tendría 12 años, y me dijo: Acevedo, porque en esos colegios uno lo llaman por el apellido, ¿usted sabe por qué está en ese sillón? Yo: hermano, porque si no vengo a clase me regañan mis papás. Me dijo: sí y no. Usted está en ese sillón porque nació en el marco de una familia que le pudo financiar eso, pero no necesariamente porque usted sea el mejor para estar ahí. Cuando uno tiene 12 años y le dicen eso, pasa una de dos. Uno dice, cataloga automáticamente: el hermano Elías está loco, pum, no volver a hablar con él, o hay algo que él me quiso decir. Y ese algo que él me quiso decir fue, o lo entendí así: usted tiene una responsabilidad para con aquellos que, pudiendo estar en ese sillón, no pudieron estar por condiciones ajenas a quizás su voluntad. Eso marcó, como que ¡pram! Ok, mi vida tiene un sentido, o decidí darle un sentido a mi vida, y es: yo tengo un sueño. Algún día dejaré de transitar por estas calles, dejaré de transitar por estos rumbos y seré un recuerdo. Dice un importantísimo autor de novelas colombiano, Manuel Mejía Vallejo, que uno no se muere el día que deja de respirar, uno muere el día que la última persona que lo recuerda a uno fallece. Uno está vivo siempre y cuando permanezca en el recuerdo de los demás. Entonces, pegado un poco de esa visión, el sueño que yo tengo es que el día que yo fallezca pueda objetivamente constatarse que gracias a que me le atravesé, porque la figura es esta, me le atravesé a alguien en su vida, el rumbo de la vida de esa persona cambió para un escenario que esa persona juzga como mejor. Es decir, si yo no me hubiera atravesado, su trayectoria de vida continuaría como venía y sería una trayectoria de vida diferente. Para poder lograr eso, he entendido que hay unos escenarios de actuación. Un escenario de actuación es la formación, la educación. Me encanta la profesión que ejerzo de profesor, pero también otro escenario de vida se llama la creación de empresas. De manera paralela a esta labor que yo ejerzo, ya he tenido 2 empresas, una que se quebró y otra que está a punto de quebrarse. Vendrá la tercera, y ya de hecho estamos constituyendo la tercera. Son empresas metidas en diferentes campos de la economía, en la biotecnología una, en el comercio otra, y ahora estamos entrando en el mundo de los servicios. Pero eso que me marcó en el colegio me hizo también hacerle una lectura muy interesante a las noticias que llegaban en esa época. Estamos hablando de la década de los 80, mediados de los 80. Y aparecía en la prensa que un señor por allá, a miles de kilómetros de distancia, que tenía un lunar muy particular en su cabeza, que no tenía pelo, de nombre Mijail, de apellido Gorbachev, estaba cambiando la Unión Soviética. Y había unas palabras como glasnost, y perestroika, apertura, cambio. Y por esa época, pues hace ya 30 años, se sucedían una serie de fenómenos que uno escuchaba como lejanos, pero que le llamaban mucho la atención. Chernóbil. Ustedes recuerdan la tragedia de Chernóbil. La evacuación masiva que se dio, de hecho, eso es lo que es hoy Ucrania, en ese momento era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces uno veía las imágenes como del dolor y de la tragedia y de la destrucción que se generaba en el uso pacífico de una tecnología desarrollada que era la tecnología nuclear, y que estaban dándose esos cambios y pues
en esa época uno como que preguntarse, oiga, hay una manera de organizarse las sociedades distinta a la que nosotros conocemos, la que se vuelve tradicional para uno. Y un país en particular reflejaba esa conjunción de esos dos modelos, que era Alemania. Alemania quedó dividida por algo, un momento histórico, que fue ¿cuál? La muralla. Digamos que la muralla dividió una ciudad que es Berlín, pero ese país quedó dividido ¿por qué razón? Con la repartición rusa. La repartición que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa década, 70s, 80s, había, sigue habiendo, pero en esa época más, se producían películas y series sobre la Segunda Guerra Mundial. Los 12 del Patíbulo es una de esas famosísimas que había. En estos momentos salió Operación Monumento, pero cada vez que se cumplen como hitos históricos aparecen. Y en esas películas los alemanes eran los malos y los norteamericanos eran los buenos. Pero resulta que también llegaban por la televisión, que había dos canales públicos, no había la televisión por cable como la conocemos hoy. Yo veía en la franja de los viernes en la tarde un programa en el que había un concurso en el que competían ciudades alemanas y era un concurso lo más de divertido. Telematch. Entonces, no sé quién de Saarbrücken y con el otro, y uno los veía como alegres y contentos, y uno decía, pero ¿cómo así? No se supone que estos son los malos, pero uno los ve como contentos. Entonces uno como, eso como que a mí no me cuadraba. Y había una ciudad en particular que me parece espectacular, que se llama Berlín, que representa como ninguna otra lo que fue esa década de la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial y nuevo orden económico y social del que hoy nosotros derivamos el mundo como lo conocemos. Si ustedes recuerdan bien, cuando se dio la capitulación alemana, el 8 de mayo de 1945, había 4 grandes potencias: Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Alemania se dividió entre los 4, simplemente que hubo luego como una unión entre el sector británico, el francés y el alemán, y el norteamericano, y el sector soviético. Entonces ahí nació la República Democrática Alemana, Alemania del Este, cuya capital era Berlín, y la República Federal Alemana, cuya capital era Bonn, pero Berlín también quedó dividida en 2. Entonces la República Federal Alemana tenía un pedazo en Berlín. Como la gente estaba saliendo de la Berlín del Este a la Berlín del Oeste e inmediatamente se convertían en ciudadanos de la República Federal Alemana, se empezó a construir en 1961 el Muro de Berlín. Y el Muro de Berlín cae en 1989. Y por televisión uno veía en vivo y en directo la caída del Muro de Berlín. Y uno veía a las personas pasar de un lado a otro. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención de cómo ese país quedó dividido, cómo ese país para Europa, tanto para la Europa socialista como para la Europa capitalista, era la economía más desarrollada. En cualquiera de los dos. O sea, si es jugando al socialismo, somos los mejores en el socialismo. Si es jugando al capitalismo, somos los mejores en el capitalismo. Si es haciéndole trampa al acto ambiental de los Estados Unidos, somos los mejores haciendo eso. Pregúntenle a Volkswagen. Pero ese país, 20 años después de haber quedado completamente destruido, tenía un mejor nivel de calidad de vida que antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y empezó la Segunda Guerra Mundial, luego de haber perdido la Primera Guerra Mundial y haber hecho todas las concesiones que en ese momento se negociaron en el Tratado de Versalles, firmado en 1918. Entonces, cuando yo me enteré que yo tenía unos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que se llamaban como yo, entendí algo. Lo que para mí es historia, para ellos era noticia. Para ellos, en algún momento, alguien les dijo: ¿supiste que invadieron a Polonia? ¿Quién? Alemania. ¿Cómo? ¿Qué irá a pasar? Yo ya sé qué pasó, pero en ese momento un Manuel Acevedo se hacía preguntas de qué irá a pasar. ¿Será que me va a tocar ir a mí a pelear esa guerra? Esas eran las preguntas que él se hacía. Para un Manuel Acevedo, ¿supiste que mataron al archiduque en Sarajevo? ¿Qué irá a pasar? ¡Pum! La Primera Guerra Mundial. Para un Manuel Acevedo, que es mi papá, ¿supiste que
ya enviaron soldados a Vietnam, 1965, ¡pum! Y empezó la guerra de Vietnam. Y supiste que invadieron Kuwait. Eso me tocó a mí, para mí era noticia, ya sabemos lo que pasó. La guerra del Golfo, posteriormente la primavera árabe, y hoy estamos viendo una desestabilización impresionante en esa zona que se llama Oriente Medio. Entonces lo que uno vive aparentemente es muy grande, pero en realidad en la perspectiva histórica puede diluirse, pero hay momentos en los que uno puede tomar decisiones que cambian rumbos. O cambian rumbos de sociedades, o cambian rumbos de personas, o cambian rumbos de organizaciones. Teniendo eso en mente, y mis papás toda la vida, mi papá quizás por su conexión con el mundo de la tecnología, y la tecnología tradicionalmente provenía del mundo anglosajón, tomó una decisión con nosotros los sábados. Hablo de mis dos hermanas y yo. Y es que no nos íbamos a quedar en casa viendo los canales para ver las caricaturas, sino que teníamos que entrar a alguna actividad que nos incentivara a otras facetas de nuestra educación. Y entramos a clases de arte. En clases de arte sucedió algo muy especial. Lo que mis hermanas pintaban era espectacular y sigue siendo espectacular. Lo que yo pintaba para nada se reflejaba en lo que yo tenía en mi mente. Y despertó un sentimiento de frustración. Sentimiento de frustración que un día se resolvió. Me acerqué a mi padre y le dije: pa, yo no quiero seguir en arte. Y me dijo: está bien, ¿por qué no? Porque yo no veo reflejado en el papel lo que yo tengo en mi mente. No hay ningún problema. Pero no se va a quedar en casa viendo televisión. ¿Qué hacemos? Y entre las conversaciones van y vienen surgió el tema de aprender inglés como segunda lengua. No hay ningún problema. Una organización que también tiene presencia en Perú, el Centro Colombo, en este caso peruano, en nuestro caso el Centro Colombo americano, que dicta clases para los niños. Yo entré a clases todos los sábados, clases de inglés, inclusive nos tocó en esa época tan complicada de la violencia narcoterrorista en Colombia, que le pusieron una bomba al Centro Colombo americano y nos tuvieron que trasladar de sitio como 2 años hasta que lo repararon. Yo fui aprendiendo inglés, y a la medida que iba aprendiendo inglés, el director de ese centro un día en una reunión de padres de familia se sentó frente a todos y dijo: miren, ya sus hijos tienen un nivel medio de competencia del idioma, pero está en una etapa ideal para que conozcan otro país, otra cultura y afiancen el idioma. Hay un programa que se llama el programa de intercambio. Mi papá me cogió y me miró y me dijo: Manuel, ¿a usted le interesaría? Yo le miré y le dije: a mí sí. En mi casa hay una frase muy común, se llama algún día, y es una frase de mi papá. Algún día conoceré la Torre Eiffel, algún día manejaré una tractomula, algún día viajaré en Concorde, algún día viajaré a la China. Algunos se han cumplido, otros no se han cumplido. Ya en Concorde no pudo viajar, ya no hay viajes de Concorde. El viaje a China dice que ya no lo va a hacer, que ya está demasiado viejo para hacerlo y que no se va a gastar todo ese montón de horas en un avión. Pero sí manejó tractomula. De hecho, eso fue un regalo que nosotros le dimos. Como era algún día pendientes, le conseguimos una clase de conducción con tractomula y todo. Y entonces él manejó su tractomula. Y algún día conocí a la Torre Eiffel, ese sí lo alcanzó a hacer. Pues él sigue vivo, pero él dice que ya no se pega semejantes viajes tan largos. Entonces yo pensé que ese era uno de esos famosos algún día. Y pues yo le respondí que sí. Pasaron los meses y llegó un día con unos pasajes aéreos. Yo le dije: ¿y esto qué es? Él me dijo: ¿recuerda que yo le pregunté si usted quería irse de intercambio? Sí, sí lo recuerdo. Pues su mamá y yo nos pusimos de acuerdo, fuimos al banco, sacamos un préstamo y aquí están los pasajes. Usted se va de intercambio. Yo: ay, bueno, ¿y para dónde me voy? Para donde lo elija la familia. Yo: bueno, claro que sí. Me eligió una familia de un estado en el centro de la Unión Americana que se llama Arkansas, o Arkansas como se dice en inglés. Arkansas, para que se hagan ustedes una idea, en Estados Unidos hay 50 estados, es el 50 en todo. Es el más atrasado en educación, en vías, en salud, en recreación, en todo lo que ustedes se imaginen, es el más atrasado. Y entre lo más atrasado de todo, yo terminé en una población que tenía ¿cuántos habitantes? Imagínense, 200. ¿Más, menos? Menos. ¿Cuánto diría menos? 100 por ahí. ¿Qué opinan los demás? ¿Que está bien? Pues casi le pegan. 121. Ustedes estuvieron en Medellín, yo venía de Medellín. O sea, 121 era el número de estudiantes que había en mi grupo. Lo dividían en 3 subgrupos, pero es el número de grupos. Esta es toda la población, de todo el poblado. Mi vecino más cercano estaba a 1/4 de milla, es decir, no tenía vecinos. No había.
Punto. El colegio era un colegio que unía personas de 3 poblados, de tal manera que se pudiese lograr la masa crítica necesaria para poder tener la asignación presupuestal para poder tener un colegio. Pero en ese colegio, en 1991, que estuve yo allá, recibí clases vía satélite. En ese colegio tuve mi primera cuenta de correo electrónico, cuando eso no existía en ningún país de la región. Y en ese colegio mis compañeros no tenían barreras para sus sueños. Sería el equivalente de algunas de las localidades que tú nos has hecho referencia, o muchas localidades colombianas que podríamos citar. Tienen más poblaciones. Bueno, pero digamos que el referente en términos de la dotación de servicios sociales, uno diría, en términos, es el estado más pobre. Cuando tú comparas sería el equivalente a cualquiera de estos, pero mis compañeros no tenían límites en sus sueños. Y hoy que les puede hacer unos seguimiento a través de esas herramientas sociales tipo Facebook y todos los demás, uno se da cuenta que un número no menor han logrado sus sueños. Cuando yo trasladaba, diría, esto sería el equivalente como si yo no hubiese nacido en Medellín, que es una ciudad, sino que yo hubiese nacido en un corregimiento de un municipio cercano a la frontera con Venezuela o al Orinoco. ¿Yo soñaría lo que ellos sueñan? No. No, yo estaría condenado a tratar de llevar la vida que me tocó vivir. Y eso me hizo pensar que hay algo más grande. Y ese algo más grande se llama la visión del mundo y se llaman las instituciones. En ese momento yo no sabía que eso llamaban instituciones. En ese momento yo no sabía que llamaba visión del mundo. Yo asociaba que eso era quizás más la dinámica económica. Y eso me hizo pensar que al regresar iba a seguir la ruta de los negocios internacionales. ¿Por qué? Para tener esa visión global desde el campo empresarial con miras a propiciar unos niveles de desarrollo más parecidos a los que yo había evidenciado en Estados Unidos. Ahí aprendí una palabra que ustedes le han escuchado mucho los estrategas empresariales: ventaja competitiva. Y ventaja competitiva no se traduce en nada distinto a qué es lo que tú haces mejor que otros y el mercado te lo reconoce y por eso te prefiere. Como yo estudié en este colegio de padres españoles, pues yo tenía inglés como electiva, pero pues nunca había la pretensión de una formación fuerte en el idioma inglés. Al yo haber estado viviendo en un lugar donde nadie hablaba español, esa es la Estados Unidos profunda donde no han llegado todavía los hispanos. Eso me obligó a aprender el idioma, y cuando yo regresé a mi colegio, pues yo era el único que sabía hablar bien inglés. Y yo me sentía súper diferente, con la autoestima arriba, porque nadie hablaba inglés. Además, yo hablaba mejor inglés que el profesor de inglés. En las pruebas de estado, una de las categorías es inglés, y yo saqué el puntaje más alto de todo el colegio. Pero cuando yo entro a la universidad, una condición de ingreso al programa de negocios internacionales es que todos tienen que saber inglés. Y cuando yo me siento con mis compañeros, todos hablan inglés. Se me acabó la dicha. Entendí que las ventajas que uno consigue son temporales. Solamente serán definitivas si tú te comprometes a un proceso permanente de evolución y cambio. Y dije, si yo ya sé inglés y me llama tanta la atención estos alemanes, pues ese es el paso próximo a dar, aprender alemán. Y empecé a estudiar alemán en la universidad. Estando en la universidad, pertenecía a una agrupación estudiantil presente en 116 países del mundo ahora, que se llama IESEC, Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales, nacida en el marco de la Segunda Guerra Mundial para evitar que, como Alemania y Francia entraron en guerra por diferencias ideológicas y de concepción de la ocupación del territorio y la convivencia pacífica, pues si nuestros papás no fueron capaces de vivir en paz, nosotros íbamos a ser capaces de hacerlo. Y para eso vamos a promover el intercambio de estudiantes entre los países en principio europeos, 116 países. Pertenece al capítulo local de mi universidad, y cuando iba a salir al semestre de práctica, que para nosotros el semestre de práctica es obligatorio y es todo el semestre académico, usted se va a trabajar en una empresa, en una ONG, en el Estado, en Colombia o en el exterior, salió la posibilidad de hacer un intercambio en Alemania. Requisito: saber alemán en el comité local. ¿Quién sabe alemán? Se va usted. Y me fui a trabajar 3 meses a Alemania. En esos 3 meses en Alemania logré evidenciar
entendí la cultura de los alemanes, entendí el alto y el bajo contexto, entendí la orientación interna y la orientación externa. Nunca se me va a olvidar una reunión con un jefe, con el jefe que yo tenía. Viene una persona, teníamos un problema muy serio, casi que de una demanda legal, de un pleito legal, y arranca la reunión y arranca una discusión en alemán. Ustedes se pueden imaginar los términos, ustedes se pueden imaginar el temor que a uno le suscitaba. Yo casi que me escondía debajo de la mesa. Pero luego que termina la reunión, mi jefe le dice a su amigo, si mal no estoy, se llamaba Mark, estamos entonces confirmados para el sábado, ¿cierto? Tú vas con tu esposa y tus niños. Yo miraba, pero si estos dos hombres estaban a punto de darse golpes, ¿cómo así que tiene una actividad social el sábado? Y en el marco de esa cordialidad, pues en mi país, yo te hubiera dicho, no te quiero volver a ver en la vida. Y caerán maldiciones sobre ti y toda tu descendencia, pues más o menos. No, ellos separan el problema de la persona. Son muy buenos amigos, cada uno defendía la posición de la organización que representaba, con vehemencia, con argumentos y con firmeza, pero eso no implica que no podamos tener una buena relación como seres humanos. Al fin de cuentas, el sábado se tuvieron el encuentro social asociado al cumpleaños de uno de los hijos de ellos, no recuerdo si era el de Marco o era el de mi jefe, y se volvieron a ver, volvieron a discutir, al final del día resolvieron el problema, pero nunca dejaron de ser buenos amigos. Entonces es cuando yo dije, ¿será que en eso está en parte los problemas que nosotros tenemos? Que nosotros solemos revolver las cosas. Y entonces si yo tuve alguna desaveniencia contigo va a ser toda la vida. En Colombia utilizamos un término en carrera larga y desquite. O sea, como quien dice, esta te la va a cobrar. Espérate y verás, tú no sabes qué voy a llegar a hacer yo mañana y el día que yo esté allá, ahí te vas a acordar de mí. Y te vas a arrepentir de haberme glosado o vetado o dicho o hecho cualquier otra cosa que considere en un momento determinado ofensiva, porque resolvemos las cosas. También, ¿qué aprendí en Alemania? Lo que yo les contaba. Cuando uno va a una ciudad como Frankfurt, en el centro de la plaza, hay como el suelo está hecho de pequeñas baldosas, pero hay unas baldosas hechas en cobre. Una por cada uno de los habitantes que murieron en los bombardeos. En total son como 11.000. Y hay ciudades como Dresden que fueron completamente arrasadas, los bombardeos incendiarios. En ese momento pues, se dice que ya no eran necesarios, pero que se hicieron más como para un sentido de doblegar la voluntad del pueblo alemán que ya estaba viendo cercana a su derrota, en el que murieron 40.000 personas en una noche. La temperatura que alcanzó el incendio provocado por las bombas incendiarias fue de 1500 grados centígrados. Se derretían los edificios. Y uno va a Dresden hoy, y es una ciudad nueva. ¿Por qué? Porque se derritieron los bombardeos. Y cuando uno mira ese espíritu de reconciliación, de perdón y de construcción de un proyecto colectivo como la Unión Europea, uno se queda admirado. Porque en el marco de esta crisis, de la que hoy apenas están saliendo Italia, Grecia y todos los demás, lo que está claro es que el motor económico que ha jalonado a la Unión Europea es Alemania. Y al interior de Alemania hay críticas. Nosotros, ¿por qué le giramos plata a Grecia para que ellos monten unos olímpicos, se gasten toda la plata del mundo y al final del día digan, estoy en quiebra? No, nosotros aquí sí nos toca, como el cuento de la cigarra y la hormiga, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, y el otro tocando guitarra y al final del día en el invierno diciendo, oye, compárteme lo que construiste durante la primavera y el otoño, que tengo hambre. Esos son dos asuntos que lo retan a uno mentalmente, en el sentido de cuál ha de ser el propósito de lo que estamos haciendo. Decidí regresar a Colombia, me aprobaron una pasantía en una compañía multinacional muy fuerte, se llama Procter & Gamble, la compañía número 1 de productos de consumo masivo a nivel del mundo. Entré en el área de mercadeo. La primero que llego allá cuando mi jefe me contrata es bienvenido a Procter. Aquí tenemos dos objetivos. Primero, que tú conozcas la empresa, pero el segundo y más importante es conocerte a ti. Si nos gusta tu enfoque, si nos gusta tu perfil, te haremos una oferta de trabajo. Pasaron los meses y me hicieron una oferta de trabajo. Una oferta de trabajo interesante en términos económicos. Implicaba que me fuera a vivir a Bogotá, pero eso no era ningún inconveniente para mí. Estaba decidido a hacerlo. Estaba hablando de 1999, el único año en el que la economía colombiana ha tenido un retroceso significativo.
la época más aguda del narcotráfico, de la guerrilla, de todo lo que ustedes han conocido como la imagen de Colombia. Pero en ese año conocí el video de una profesora de la Universidad de Antioquia, quien hablaba de la biotecnología, y decía la biotecnología como una herramienta para propiciar el desarrollo, basándose en el reconocimiento y valoración de la diversidad y en la promoción de emprendimientos con base tecnológica que generen transformación, empleo y calidad de vida. Y eso como que me hizo acordar de todo lo que les he contado, del hermano Elías, de lo que viene en Estados Unidos, de lo que viene en Alemania, de lo que me dijeron mis papás. Y yo dije, ¿qué será lo peor que me puede pasar? Que me quiebre. Pero de resto, son oportunidades. Entonces decidí, llamé a Procter y dije, muchas gracias, no voy a trabajar con ustedes. Mis compañeros me dijeron, te has vuelto loco. Todos nosotros buscando un trabajo, y tú que tienes semejante trabajo dices que no. Yo, sí, puedo tener un trabajo y puedo tener una remuneración, pero no me va a hacer feliz. O sea, sé que voy a vender mucho detergente, sé que voy a vender muchos desodorantes, pero al final del día no sé si eso me va a hacer feliz. Porque es que lo que yo quiero, entonces les echaba el cuento, es que cuando yo fallezca alguna persona diga que yo me la atravesé en su proyecto de vida, y no sé si un desodorante le va a cambiar la vida a alguien. Allá tú, me decían ellos, allá tú que te lo pierdes, tú estás loco. Sí, de pronto estoy loco. Y decidí crear una empresa en biotecnología, apropiando la tecnología que ella había desarrollado en sus laboratorios. Este tema de apropiación de tecnologías va a ser muy importante. Yo les comenté a ustedes que mi papá adoptaba tecnologías traídas del exterior. Mi práctica en Alemania la hice en una empresa creada por la Universidad de Kaiserslautern para llevar tecnologías al mercado y a la sociedad. Y cuando hice la práctica, yo dije, wow, la Universidad Colombiana, ¿por qué no hace eso? Entonces siempre como que ese tema de acercarme a los grupos de investigación estuvo ahí latente. En esta ocasión se dio la oportunidad y lo hice, pero como esto implicaba quedarme en Medellín y algo del principio de realidad flujo de caja se requiere, retomé una conversación que había tenido con una persona que es actualmente el director de planeación de la universidad, que fue profesor mío, y me dijo, Manuel, ¿usted no ha pensado en trabajar en EAFIT? Y yo, no, porque existe una noción. Quien trabaja en las universidades es el que no encontró trabajo en otras actividades del mundo real. Y yo, no, yo no he encontrado trabajo. Existe... Sirve más para la teoría que para la práctica. Exactamente, el mundo real es allá, el mundo de las ideas es este de la universidad, entonces pues quien trabaja en la universidad pues no tiene los compromisos y responsabilidades del mundo real, puede decir lo que sea, pero no tiene que mostrarlo, ni tiene que validarlo, ni tiene que contrastarlo. Pero pues como ya implicaba quedarme en Medellín, volví donde Alberto y le dije, Alberto, ¿recuerda la conversación que tuvimos? Me interesa. Porque eso me daba la opción de trabajar, pero poder invertir a mi proyecto. Le dije a mis padres, no me voy a ir de la casa, no hay ningún problema, no se tiene por qué ir de la casa, esta es su casa y siempre lo será. Y empecé el proyecto empresarial. Nos empezó a ir supremamente bien. Nos ganamos concursos empresariales, salimos en los medios de televisión, salimos en los medios de comunicación, en televisión, en revistas especializadas. Éramos casi que nombrados como la nueva generación de empresarios colombianos que íbamos a transformar el campo de la biotecnología. Con lo que no caímos en cuenta es que las empresas no siempre pagan cuando dicen que van a pagar. Y nos aprendimos supremamente bien la tabla de 30, 60, 90, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420. 420 días se nos demoraron en pagar unas facturas, no pequeñas, bastante gruesas. Obviamente, si uno supiera eso, pues uno compra un tanque de oxígeno de este tamaño. Pero nosotros teníamos un tanque de oxígeno para 60 días, que obviamente intentamos estirar lo máximo posible, utilizando los créditos personales, utilizando las tarjetas de crédito, le damos la vuelta a la plata por un lado por el otro. Finalmente eso no había nada que hacer y quedamos como el MH370, el avión de Malaysia Airlines, perdidos y estrellados. Terminamos en el fondo del océano. Yo para esa época pues había emprendido un proyecto de vida con quien en un momento de la vida fue mi esposa. Ella decía, este muchacho es brillante, estoy seguro que decía eso. Nos casamos y, bueno, en ese momento yo trabajaba en la universidad, en el departamento de negocios internacionales, tenía el tema de la empresa y fui llamado por quien actualmente es el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que en su momento era el alcalde de Medellín.
Él, cuando quedó electo, dijo, hay que hacer algo por esta ciudad, pues, muchas cosas, la educación, lo social, pero tenemos que ayudar a repensar nuestra estrategia de cooperación internacional, y convocó un grupo, representantes de la Cámara de Comercio, de las cajas de compensación familiar, que son unas instituciones sociales muy importantes, universidades, y un compañero mío de la universidad, de la organización estudiantil, me dijo, Manuel, anda a esa reunión, eso puede ser interesante. Pues yo era el más joven de esa reunión, en medio de todo este montón de sabios y expertos, y dije, si tú quieres hacerte notar, algo diferente a los demás tienes que hacer. Y hice lo que la gente más odia en esas reuniones. No se preocupen, yo llevo el acta. Nadie quiere llevar el acta. Cuando tú te ofreces, todo el mundo te dice que sí. Pero es que finalmente la historia es lo que queda escrito. Entonces tú tienes la posibilidad de incidir en cómo queda la historia. Y darle forma y ponerle como tus sentidos, tus palabras. Yo fui llevando el acta de todas las reuniones, haciendo la síntesis del documento. Al final del día había que hacer la presentación de las conclusiones al alcalde. Y me dijeron, usted habla como bonito, preséntelo usted. Ah, bueno, yo lo presento. Señor alcalde, la internacionalización de Medellín, esto es un tema que tiene que ver con una cultura interna, tenemos que mirar la agenda del desarrollo en función de la agenda de la cooperación internacional. No es aceptar lo que nos den, no es pedir lo que no necesitamos, sino lograr acuerdos en función de los objetivos de desarrollo. La contrapartida es el mismo plan de inversiones públicas del municipio. Tenemos que también favorecer la inversión, favorecer el turismo, todo dentro de una estrategia de aprender a contar nuestra propia historia. Y es que detrás de nuestras historias de dolor también hay lecciones de vida, los empresarios que no se fueron, Proantioquia y todo lo demás. El alcalde hacía algunas anotaciones, atendía llamadas telefónicas, los asesores le tocaban la espalda, le pasaban papelitos y todo. Yo al final nunca supe si la presentación le gustó o no. Regresé a mi puesto de trabajo y como a los 3 meses recibí una llamada de David y me dijo, él me dice, Manolete, venite para acá. Yo, ¿para dónde? Para el despacho del alcalde. Yo dije, ¿qué? Me dijo, necesita hablar con vos. Yo, pero tengo una reunión, venite para acá. Yo, bueno, está bien. Fui, me senté. Me dijo, Manuel, me gustó mucho la presentación. Tenemos una entidad clave que se llama la Agencia de Cooperación e Inversión Internacional de Medellín. Queremos darle una orientación como la que ustedes plantearon y creo que vos sos la persona. ¿Te interesa? Yo, alcalde, ¿y cuánto tengo para decir? No, de aquí a las 6 de la tarde. Yo, bueno. No, pues, sí. ¿Y usted qué hace en la universidad? No, pues ya voy y digo que voy a renunciar. Ah, bueno, vaya pues. Entonces fui, abrí la universidad, me retiré de la universidad y durante 2 años estuve al frente de la Agencia de Cooperación e Inversión Internacional de Medellín, que ha sido catalogada en varias oportunidades por el gobierno nacional y por inclusive los agentes cooperantes como la mejor agencia descentralizada de cooperación internacional. Un poco por el enfoque que le hemos impreso, que ustedes lo van a ver a lo largo de toda esta presentación. Estuve 2 años en la agencia, mientras estuve en la agencia se quebró la empresa. Al quebrarse la empresa, un 17 de diciembre, no se me olvidó la fecha, escuché cómo sonaban por las baldosas del apartamento una maleta, taca, 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 taca. Y en ese momento era mi esposa, me miró y me dijo, me voy, taca, 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 ¡pum! Y se fue. Y yo, ups, se quebró la empresa, me embargaron el carro, me embargaron el salario, todo. ¿Uno qué hace? Se devuelve a la casa de los papás. Y aquí volví a la casa de mis papás. Volví a la casa de mis papás. Hay un término que se utiliza mucho en nuestro país que llaman los árboles chamizos. Son los que pierden todas las hojas, no quedan sino las ramas. Yo dije, pues yo soy un chamizo, pero en este chamizo todavía corre savia. Y de aquí saldré adelante. Fui llamado en ese momento por la universidad, el rector, nuestro actual rector. Yo todavía estaba en la agencia. Me dijo, Manuel, yo quiero que usted regrese a EAFIT. Y yo, rector, ¿y a qué? Me dijo, nos hemos dado cuenta que tenemos mucho que hacer en materia de proyección social, pero estamos muy desordenados. Por un lado hacemos consultoría, por el otro lado hacemos proyectos sociales, por otro lado apoyamos emprendedores y nos falta la sinergia que pueda ayudar a capitalizar esos procesos. Y siento que eres la persona indicada. Te gusta el mundo de la academia, te gusta el mundo de la empresa y te gusta el mundo de lo público, o los conoces. Yo efectivamente, rector, conozco los 3, me gustan los 3, pero lo que más me gusta en últimas es la conversación sobre el desarrollo. Yo lo que sí le quisiera pedir, rector, yo pidiéndole condiciones, es que me deje hacer algo. ¿Qué será? Déjeme pegar esta labor a la investigación, es decir, que la consultoría y el emprendimiento sean vehículos
para que la innovación que hacemos en la universidad impacte a la sociedad. Me dijo, me gusta, hagámoslo así. Y fui a donde el alcalde y le dije, alcalde, trabajo con usted hasta diciembre. ¿Por qué? ¿Qué le pasó, Manuel? No, porque me invitaron a este proyecto y pues deseo ejecutar. Me dijo, bueno, ¿hay algo que pueda hacer? No, alcalde. Así como usted me dijo, véngase para acá, yo le estoy diciendo, me regreso a la universidad. Y entre el año 2006 y el año 2010 manejé o dirigí la unidad de consultoría y emprendimiento, que es una unidad bastante importante. Simplemente para que tengamos una idea de la magnitud, cuando yo llegué representaba menos del 1% de los ingresos de la universidad, hoy representa el 18%. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que es una fuente generadora de ingresos, sino la confianza que han depositado entidades de gobierno, emprendedores, empresas, para proyectos que generan innovación y emprendimiento, algunos de los casos que los veremos. Y estando ahí conocí a la que es mi esposa. La otra, eso fue un noviazgo largo que terminó por allá de una manera abrupta. Ella vivía en Bogotá, yo vivía en Medellín y pues decidimos casarnos. También fue siguiendo los pasos de mi papá, más o menos. Un día ella estaba en una misión en Barcelona, yo estaba por esos días en Bogotá y se perdió en Madrid. Ella estaba en una misión en Madrid y se perdió y quería hacer un viaje a Barcelona. Entonces yo cogí, mientras hablábamos por Skype, compré un pasaje y le dije, te llego el viernes. Me dijo, ¿y a dónde? Yo, a Madrid. ¿Y a qué? Yo, para que no te pierdas más. ¿Tú quieres conocer Barcelona? Yo ya organicé todo. Mira, vamos a salir de Barcelona tal día, vamos a ir a Oviedo a visitar a tus familiares, todo lo demás. Y estando en Barcelona le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y él me dijo, ¿qué? Y llevamos saliendo 2 meses. Y yo, no importa. ¿Por qué esperar? Ya después, cuando escuchó la historia de su papá, digo, ya sé de dónde viene. Ya sé de dónde viene todo el cuento. Total, nos casamos a los 6 meses y había que tomar una decisión. O ella viajaba a Medellín o yo me iba para Bogotá. Y yo pues le dije a la universidad, pues para mí es más fácil conseguir un trabajo en Bogotá que para ella desplazarse para Medellín. Entonces fui a hablar con el rector y le dije, rector, me trabajo hasta diciembre. Me dijo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Yo, no, es que me caso y me voy a ir a Bogotá. Me dijo, ¿pero por qué no trabajas con nosotros en Bogotá? Y yo, ¿se puede? Me dijo, sí, tenemos una sede en Bogotá. De hecho, el director lo quiero traer para Medellín. Ve y manejas las operaciones de AFID en Bogotá. Y empecé a trabajar manejando las operaciones de AFID en Bogotá en enero del 2010. Sí, enero del 2010. Muy interesante cómo uno trabaja por fuera del núcleo gravitacional central de la organización, pero pues finalmente está en el centro de toma de muchas decisiones del país, que es Bogotá. Allá vimos súper bueno, nació nuestro hijo Juan, el 6º Juan, y en noviembre del año pasado recibí una llamada del rector. Me dijo, Manuel, te quiero hacer una pregunta. Yo, señor rector, claro que sí, dígame, ¿tú me aceptarías el cargo de decano en la Escuela de Administración? Y yo, rector, ¿estás seguro? Me dijo, sí, vamos a hacer un relevo y creo que eres la persona apropiada para eso. Entonces, desde enero de este año, sigo viviendo en Bogotá, pero viajo todas las semanas a Medellín. Tengo la responsabilidad de la decanatura de la Escuela de Administración, que para que se hagan una idea y vayamos redondeando el día de hoy, es, a ver, ¿cómo se los digo? Creo que es el cargo en el que he sentido el mayor grado de responsabilidad y orgullo. ¿Por qué? Esta universidad de la que ustedes van a tener un título nació en un contexto económico y social muy particular, en un país de economía cerrada, donde la industria se hacía respondiendo a las necesidades del mercado interno y los empresarios no conversaban con lo social. La razón de ser de la Escuela de Administración era formar las nuevas generaciones de administradores para estas empresas privadas que enriquecían a sus propietarios y sus familias, quizás con una estructura de distribución de capital por vía de la propiedad accionaria. Muchas eran sociedades anónimas. Eso es lo que da origen a esta sigla, Escuela de Administración y Finanzas. Y por muchos años estuvo caracterizada por eso, por esa búsqueda del lucro, por esa búsqueda de la práctica, por esa búsqueda del enriquecimiento, si lo podemos decir así, por vía de la actividad económica. Llega 1990, la apertura económica de todos nuestros países, los empresarios para poder ser competitivos necesitan innovación, tocan las puertas de la universidad y les dicen ¿dónde está su innovación? No tengo grupos de investigación, teníamos 2, decidimos crear los grupos de investigación. Pero llega esa aguda crisis social de la que todos ustedes son conocedores
Y estos empresarios empiezan a cambiar su mentalidad y empiezan a decir, si nosotros no hacemos viable nuestro país, si no hacemos viable nuestra ciudad, si no hacemos viable nuestras organizaciones sociales, aquí no va a haber viabilidad para ninguno. Y empiezan a tomar esos matices de imbricación con la innovación, con los demás actores, y hacen posible la historia de transformación de la que hoy Colombia tiene un grado de reconocimiento y hoy EAFIT tiene un grado importante de participación. Y llego a esa escuela a dirigirla. Nosotros tenemos programas simultáneos, ustedes son alumnos de la Escuela de Administración, ustedes son mis alumnos, no solamente en la clase, en todo lo que ello compete. Así como yo tengo alumnos en Ciudad de Guatemala, como va a tener alumnos en Panamá el año entrante, en Medellín, en Bogotá, en Pereira, en Armenia, en Quibdó. Es decir, esta es una escuela que tiene programas de manera regular y activa en 7 ciudades de América Latina. Son 5.000 alumnos de pregrado, son 1.300 alumnos de posgrado, pero son más de 23.000 egresados a lo largo de 55 años de historia. Uno de esos egresados soy yo, y tengo totalmente claro que en la medida que el nombre y que en la medida que las reflexiones que desde nuestros programas de formación suscitemos en ustedes los activen a ser agentes de cambio y transformación, haremos la tarea. Y yo todas las noches que voy a dormir me hago siempre la pregunta: ¿cómo el equipo de trabajo de la escuela, que son 72 profesores distribuidos en 4 departamentos académicos, 6 grupos de investigación, más de 60 programas de formación en estas ciudades que les relato, cómo todos los días podemos mejorar para que ustedes son nuestra razón de ser, entiendan que en sus manos, en su mente y en los recursos de esta institución está la fuente de alianzas que nos permita lograr ese futuro que nos soñamos. Pero ojalá que quienes estuvieron les puedan compartir ustedes la verdadera esencia de este doble grado que ustedes tienen: convertirse motores de transformación social a partir de cambios en ustedes y redes de colaboración y cooperación. En primera instancia, ¿con quién? Con su universidad, que es EAFIT. Ya ustedes vieron la batería de recursos que tenemos, las orientaciones de investigación, las personas con las que contamos, que considero que son personas muy valiosas, que tienen mucho para compartir con ustedes y agregarles valor, para que juntos podamos hacer que toda esta gran región del mundo, que es nuestra América Latina, pueda consistentemente alcanzar mejores niveles de crecimiento, desarrollo y bienestar, como en realidad no lo merecemos. Lo que pasa es que la tarea es que nos toca a nosotros construir. Les prometo que mañana saldremos en el punto y hora. Son las 9:30 y qué? 9:42. Los 12 minutos que me les pasé en el día de hoy. Muchas gracias. Mañana entonces vamos a entrar más en materia. El primer artículo que tienen ustedes es el de Abreu. A ese haremos algunas referencias particulares, así que les recomiendo que tengan el tiempo para hacer su lectura juiciosa. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias.